tematizar las clases de electroquímica, haciendo un curso que hace un enfoque industrial. Vamos ahora a ver un tema que es muy usado en el mundo, un proceso altamente exigente para distintos tipos de industria, que es el caso del anodizado del aluminio. El anodizado del aluminio tiene aplicaciones muy grandes en el campo de la ingeniería, en todo lo que es, por ejemplo, la industria de la aviación, en la producción de aviones, en la producción de satélites, en la construcción de la estación internacional. Están incluidos estos procesos de anodizado. En todo lo que es el desarrollo de obras civiles, en las construcciones de edificios, en la industria de cosmetología, en la industria farmacéutica, en la industria del hogar, etcétera. En la industria automotriz, el proceso de anodizado es ampliamente usado. El anodizado se refiere a un proceso electroquímico en el cual forzamos al crecimiento de un óxido sobre la superficie del aluminio. En este caso, lo que hacemos es desarrollar una película de alúmina sobre la superficie del aluminio. Y de manera natural, el aluminio tiene una película natural que se genera por la oxidación del ambiente. Pero los espesores que desarrollan en términos, digamos, naturales, pues no ayuda a que el aluminio pueda ser usado en distintas aplicaciones, más aún en aplicaciones en el campo de la ingeniería. Entonces el hombre ha aprendido de que puede forzar ese crecimiento y obtener espesores importantes, ¿no? De manera natural estamos hablando 0.02 a 0.04 micras que puede tener este espesor de alúmina, pero eso es insuficiente para hacer aplicaciones en el campo industrial, ¿no? En el campo de la ingeniería. Entonces, mediante los procesos electroquímicos se pueden lograr espesores de 10, 100 o más micras, dependiendo de las aplicaciones que este aluminio vaya a tener. El anodizado del aluminio es muy conocido, es un proceso mundialmente conocido hoy en día. Acá en la facultad hay 2 tesis que se han hecho sobre eso, uno trabajando con corriente continua y otro trabajando con corriente alterna de baja frecuencia. Por coincidencia, 2 mujeres, 2 chicas fueron las que han hecho esas tesis, ¿no? Entonces, este proceso es muy interesante porque en este caso interesa el proceso anódico, no solamente para el aluminio, también pueden ser aplicados para otros metales. Por ejemplo, para el titanio, se podían aplicar para el magnesio, acá no se ha hecho, que son materiales ampliamente usados en distintos campos de la industria, ¿no? Y este anodizado permite mejorar la presentación del material, del aluminio, del objeto en particular, hablando, permite generar una superficie altamente dura, resistente a la fricción, permite generarle colores, ¿no? Acabados al aluminio y por lo tanto, pues darle un valor agregado por encima de lo que sería solamente el espesor, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver. Vamos a ver si nos da tiempo para ver un video corto.
Tal vez alguien puede ayudar acá, miren, no puedo compartir la pantalla. Señorita Linda Mayasca, tal vez me puede ayudar usted o no sé no sé si tiene solución esto, porque acá, aquí menciona que la función de compartir las pantallas de los participantes está inhabilitada. Sí, me sale igual que el anfitrión inhabilita la función de compartir pantallas. ¿Y sabe usted qué se puede hacer para eso, si es que tiene solución? Creo que, profesor, usted puede reclamar anfitrión para que usted sea anfitrión. A ver. Si va en participantes, le sale en la parte derecha como un botón que dice reclamar anfitrión. También se le puede poner al profesor. Uno reclama y le da el anfitrión al profesor. ¿Cómo dices, Joshua? Espera, profesor. Dice que para reclamar tiene que poner la clave con que ingresa al Zoom Uni 252. No sé. Pero, aquí, pero donde está Zoom Uni aparece una clave de la clase de ayer, ¿no? Pero no es la clave del curso, porque la clave del curso ahorita es el Zoom es 128. Y aquí aparece Zoom 252. A ver. Y están pidiendo, solicitando de que alguien pueda apoyar, ¿no? Porque la forma como lo han hecho no está bien, pues porque es una caja cerrada y no se sabe, pues, ¿no? qué es lo que pasa. Todas las otras veces nosotros hacíamos nuestras clases, organizábamos, cada profesor organizaba todos sus horarios, ¿no? Pero inclusive un mismo curso tiene dos claves distintas y no puede ser, pues, ¿no? Muy bien, entonces este es el tema que les estaba mencionando, que es la industria del aluminio, ¿no? En este caso, vamos a hablar del proceso del anodizado del aluminio. El anodizado del aluminio permite desarrollar, como les mencioné hace un momento, una película de óxido de aluminio sobre la superficie del aluminio. O sea, esa película finalmente es parte del aluminio, ¿no? Porque de manera natural esa película se produce, pero no tiene las características como para ser el aluminio en esa condición ser usado a nivel de industria, ¿no? Entonces, ¿se puede mejorar eso? Por supuesto. Y a ese proceso se le conoce con el nombre de anodizado del aluminio. Anodizado del aluminio. Es decir, en un reactor el aluminio se va a comportar como ánodo. Por lo general, cuando colocamos un metal como ánodo, digamos que no sea platino o que no sea titanio, estos metales van a tender a oxidarse, ¿no? A consumirse. Sin embargo, el aluminio en un medio altamente ácido puede desarrollar una película muy interesante como es la lúmina. Entonces, el aluminio puede tener
distintos tipos de acabados, distintos tipos de colores que se le pueden dar al aluminio cuando esto es sometido a un proceso de anodizado. Bueno, se pueden hacer perfiles, esto que está aquí debajo es lo que se conoce con el nombre de perfiles de aluminio. Perfiles de aluminio. Y en la realidad hay muchos tipos de objetos que están basados en aluminio y que están anodizados, ¿no? Aquí se puede ver, por ejemplo, el anodizado en color natural, que es ampliamente usado también. Y acá debajo se pueden ver algunos colores que se le puede aplicar al aluminio que ha sido anodizado. Entonces, estos son perfiles de aluminio que, digamos, tiene varias secuencias este proceso. Uno de esos procesos es lo que se llama la extrusión del aluminio, ¿no? El aluminio empieza con esa etapa de extrusión para dar forma al perfil. Pero eso ya ustedes lo podrán ver de repente en algún video, extrusión del aluminio. Como tenemos poco tiempo nada más, no podemos hacer mucho eso, ¿no? Miren acá, por ejemplo, en términos generales, los aviones usan aluminio anodizado. Un avión está construido en base a aluminio, ¿no? Sobre una estructura lógico de acero. Pero el aluminio acá es indispensable en todo lo que es la industria de la aviación. El anodizado permite pues que, por ejemplo, este avión esté hoy día acá en Lima, más tarde esté en Puno, más tarde esté en Cusco, está por distintos tipos de condiciones atmosféricas, climas, pero el aluminio está ahí intacto, ¿no? Justamente eso es así porque el aluminio que se usa es un aluminio anodizado, un aluminio que está completamente sellado, que impide que haya difusión de oxígeno, difusión de humedad, y por lo tanto el aluminio se mantiene intacto en el tiempo, ¿no? Este es el famoso Airbus, ¿no? 380. Aquí, este avión no viene a Perú. Este avión tiene una capacidad de 850 pasajeros, o sea, aquí nos podemos perder, ¿no? Este avión tiene una envergadura de aproximadamente 85 metros de envergadura de alas, ¿no? Y tiene como 82 metros de largo. Pesa como 500 toneladas, ¿no? Esta es una tecnología que lo han desarrollado Francia, Alemania y España. Es un consorcio muy grande para haber desarrollado una obra de ingeniería como esta, ¿no? Las partes lo hacen en cada país y todo se ensambla en Francia. Entonces, el anodizado es un proceso electroquímico que convierte la superficie de un metal, en este caso hablamos de aluminio, pero pueden ser otros, pueden ser magnesio, puede ser titanio, en un acabado que es un óxido generado sobre la superficie del metal, ¿no? Que es duradero, decorativo, resistente a la corrosión. En este caso, el aluminio es ideal para anodizar, aunque también se puede anodizar otros metales, ¿no? No hemos hecho sobre magnesio, no hemos hecho sobre titanio. La estructura del óxido de aluminio que se genera sobre la superficie del aluminio es un óxido bastante especial. Ese óxido tiene una estructura porosa. Tiene una sección transversal que es hexagonal, ¿no? Como se puede apreciar acá. Hexagonal, como si fuera un anillo bencénico. Y aquí en el centro tiene un poro. Y justamente ese poro es lo que nos va a permitir posteriormente, por ejemplo, introducir agua y hacer reaccionar con el óxido y sellar esta película de óxido.
o difundir un color, un colorante especial, rojo, verde, negro, etcétera, y generar un color determinado del objeto. Entonces, esto es muy interesante, todo ese conocimiento que el hombre ha alcanzado sobre esa estructura del óxido de aluminio. El óxido de aluminio se caracteriza por ser una estructura porosa que se desarrolla en la medida que el proceso electroquímico se da y el medio ataca de alguna manera a la película que se forma generando un poro. Ese poro, esa celda, va a tener ciertas características que va a depender del medio donde se desarrolla. Hay varios tipos de soluciones sobre las cuales se puede desarrollar ese proceso. Aquí tenemos, por ejemplo, una aplicación que es una aplicación cumbre, ¿no? Una aplicación de una ingeniería bastante de última generación, por llamarlo así. Aquí tenemos aluminio anodizado, ¿no? Pero el aluminio anodizado que se usa acá no es el aluminio anodizado que se usa en tierra, ¿no? Aquí el espesor es mucho más grueso para poder soportar las condiciones de radiación que existen, pues, más allá de la estratosfera, ¿no? Estamos hablando ya de alturas de 400 metros a más, ¿no? Nosotros solamente en la troposfera tenemos en promedio 10 kilómetros, la estratosfera hasta 50. Entonces, este proceso de anodizado se logra sumergiendo el aluminio en un baño electrolítico que es ácido. No se puede realizar en condiciones alcalinas, tiene que ser una condición ácida. Y se hace fluir, como siempre, una energía eléctrica, ¿no? El cátodo que se usa para este proceso a nivel mundial es el plomo, pero no es el plomo al 100%, ¿no? El plomo normalmente es un metal bastante flexible, entonces para mejorar su condición de estabilidad, para que no se deforme, tiene más o menos un 5% de estaño, y eso le da consistencia, mejora su resistencia a la deformación, ¿no? Siempre se usa plomo. Entonces, la anodización es un proceso de oxidación que es un proceso controlado para poder generar espesores de distintos tamaños. Ahora, el anodizado se puede hacer, digamos, en función a la dureza, puede hacer un anodizado altamente duro, ¿no? Altamente duro. Y eso va a depender de las características de la solución que se use para poder desarrollar este proceso. ¿Ven? Acá, por ejemplo, los edificios pues están, digamos, para embellecer estas construcciones de la ingeniería, tienen muchos, las ventanas, digamos, en acabados, con perfiles y distintos colores, ¿no? Bueno, el espesor del óxido, como les mencionaba, es esto, ¿no? De manera natural, pero de manera natural esto no nos sirve de mucho, ¿no? Sin embargo, podemos, mediante un proceso de anodizado, llevar este espesor a micras muy importantes que pueden estar por encima de las 1000 micras, por ejemplo, ¿no? Que ya son aplicaciones muy especiales, como por ejemplo en el caso de los satélites, utilizan espesores bastante gruesos y muy resistentes a la fricción, ¿no? Bueno, fíjense ustedes en la escala Mohs, tenemos una dureza entre 8 a 9, ¿no? Y el diamante acá es 10, ¿no? O sea, es un espesor muy importante, y también ese espesor acoplado a una dureza que le da resistencia, ¿no? Bueno, aquí hay algunos datos, por ejemplo, el calor de fusión, la capacidad calorífica, la conductividad térmica de
la alúmina, ¿no? Que es el óxido de aluminio. Punto de fusión, 2054 grados Celsius, bien elevado, ¿no? Punto de ebullición, 3000, ¿no? Punto de fusión, estamos hablando más de 2000 grados, ¿no? Si eso le hace que pueda resistir cambios de temperatura bruscos. Entonces, ¿qué beneficios puede tener anodizar al aluminio? Son muchos los beneficios, ¿no? Por ejemplo, aumenta la vida útil debido a que este aluminio, al ser anodizado, se vuelve impermeable. Entonces, el tiempo de vida se prolonga. El aluminio es un metal de por sí con alto potencial de oxidación, ¿no? Sin embargo, uno siempre observa al aluminio del mismo color, si es el color natural. Y entonces uno va a la tabla y contrasta y dice, bueno, pero aquí me han dicho que un potencial alto de oxidación significa que el metal se oxida, ¿no? Pero como sucede con el hierro, ¿no? Pero usted ve el aluminio y está intacto. No es que le han engañado ni cosa por el estilo, ¿no? Lo que sucede es que el aluminio de manera natural o de manera forzada se le ha generado una película de óxido y esa película está completamente sellada, lo cual impide que haya difusión de vapor de agua, por ejemplo, o de un gas. Entonces, de esa manera queda el aluminio completamente sellado y ya no puede tener la capacidad de oxidarse, ¿no? Entonces, el acabado, este exclusivo acabado de anodizado, permite que, de acuerdo a los espesores, se pueda tener una gran gama de espectro de aplicación, ¿no? En distintos tipos de industrias. Las industrias que, digamos, son más exigentes son la industria aeromotriz, la industria de la aviación. Bueno, ya lo que es mucho más exigente ya es el anodizado para satélites, la estación internacional, etc., ¿no? La durabilidad, la mayoría de los productos que son anodizados tienen una larga vida, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya no se va a oxidar, ¿no? Eso ya está garantizado y por lo tanto el material, pues, a no ser que ya se rompa, etcétera, va a tener mucho tiempo de vida, ¿no? Otro aspecto importante es la estabilidad del color, ¿no? Como le podemos generar un color, ese color también debe sostenerse en el tiempo, ¿no? Debe ser resistente, por ejemplo, a la radiación ultravioleta, ¿no? Al UV. No se puede astillar ni se puede pelar. ¿Por qué? Porque no es una pintura, ¿no? Es parte del aluminio, ese óxido, ¿no? Bueno, en términos de mantenimiento, se puede lavar, se puede, ¿cómo se llama? Hacerle mantenimientos y normal, y la pintura no se va a degradar, ¿no? Ahora, imagínense ustedes, por ejemplo, la estación internacional, esos colorantes son bombardeados de manera permanente por la radiación, ¿no? Tiene que ser un colorante, un producto que resista a esa acción, ¿no? Bueno, la estética, justamente el anodizado permite obtener también acabados que pueden ser, por ejemplo, acabados brillantes, acabados semimates, o sea, se pueden jugar literalmente con la presentación del objeto, ¿no? Porque no todo lo que brilla se ve bonito, ¿no? Entonces hay objetos que, digamos, le hacen un acabado mate porque así se ve, tiene vamos a decir, ¿no? La elegancia del objeto garantizado con ese tipo de acabado. Bueno, en costo, un menor costo de acabado, inicialmente con menores costos de mantenimiento, porque ese aluminio queda como tal, ¿no? Salud, seguridad, es muy importante, ¿no? La anodización es un proceso que es
seguro, no es perjudicial para la salud humana, ¿no? El óxido de aluminio es altamente estable. En la industria farmacéutica hay muchos frascos que vienen sellados con un anillo de aluminio, ¿no? Y es aluminio anodizado. Entonces, un acabado, un proceso de anodizado, químicamente es estable, ¿no? Bueno, las aplicaciones de aluminio anodizado, pues son muchas, ¿no? Distintos tipos de industrias usan estos procesos, ¿no? Por ejemplo, en la industria automotriz, los carros tienen mucho aluminio anodizado, ¿no? En la industria de cosméticos también, en la industria para objetos del hogar, por ejemplo, seguramente ustedes tienen un termo para llevar algún alimento. Las ollas son de aluminio y son aluminio anodizado, ¿no? Otras cosas que se usan en decoración, por ejemplo, las luminarias, ¿no? Las luminarias en los edificios son de aluminio anodizado, ¿no? También se incluyen obras de arte, ¿no? No sé, tal vez aquí alguien tiene esa particularidad de repente de tener ese don de dibujar, de pintar, ¿no? Y podría hacer en un trozo de aluminio, en una lámina de aluminio, algún dibujo de interés, ¿no? Tal vez hacer el perfil de su enamorada, de su enamorado, y lo anodiza, ¿no? Y pereniza como si fuera una pintura da Vinci, ¿no? Un trabajo único, ¿no? Bueno, las plantas, los procesos de anodizado también son, digamos, en Europa, aquí no tenemos una planta, digamos, como se desarrolla en Alemania, como lo que se puede ver acá o en Estados Unidos. Estas plantas son plantas totalmente automatizadas, ¿no? Desde una computadora se maneja todo el proceso, ¿no? Y eso le hace que este proceso sea, pues, una industria exitosa, ¿no? De grandes volúmenes de producción. Bueno, particularmente yo he tenido la suerte de estar en la planta de anodizado que hay en Colombia, en Medellín, una planta muy importante, una de las plantas más grandes en Sudamérica en cuanto a anodizado del aluminio. Aquí en Lima hay una planta que es de ¿cómo se llama este chino? Hay una empresa que está frente al Estadio Nacional donde venden vidrios, Furukawa, y ellos tienen una planta, pero muchas veces le hemos pedido a esos señores que nos den visitas, pero nunca nos han querido dar visita, ¿no? No se piensan que ellos de repente le van a robar el proceso, o de repente piensan que acá nadie conoce eso, ¿no? Miren, así son las plantas. En estos tanques, estos reactores pueden estar así como paralelepípedicos. Pueden estar también en posición vertical. Los reactores pueden estar en posición vertical. En Colombia están en posición vertical, por ejemplo. Entonces, estos procesos ya están organizados digamos, en su diseño. Estas plantas se hacen para anodizar, por ejemplo, perfiles de aluminio. Entonces, esta planta anodiza perfiles de aluminio, ¿no? Que estos perfiles de aluminio pueden tener 7, 8 metros de longitud. Pero hay otros procesos que pueden ser no de perfiles, sino, imaginemos, por ejemplo, tipo termos, por ejemplo, ¿no? La estructura del reactor es totalmente distinta. Aquí se pueden ver cosas donde se anodizan cosas más pequeñas, ¿no? Hay plantas que tienen, digamos, una línea para anodizar objetos pequeños y una línea para anodizar
perfiles de aluminio, ¿no? Que se usan mucho en la industria de la construcción, ¿no? En obras, edificios. Entonces, ustedes pueden ver acá toda la automatización que tienen estas plantas, ¿no? Estas plantas inclusive tienen sensores para determinar pH, etcétera, ¿no? Y de tal manera que uno puede saber en qué momento se debe hacer los cambios para que el proceso, digamos, de manera permanente se desarrolle. Algunos electrolitos que se usan para este proceso son el ácido sulfúrico, ácido crómico, nítrico, acético. Particularmente, mi experiencia está en el primero, ¿no? Con ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es económico, no genera humos. El ácido nítrico, este ácido nítrico tiene la particularidad, es muy bueno, pero tiene la particularidad de ser mucho más caro que el ácido sulfúrico y generar vapores, ¿no? Y eso es un poco incómodo. Claro que en estas plantas que son procesos automatizados, eso no es tanto el problema, porque todo el proceso, en toda la línea hay, digamos, sistemas de extracción de gases, ¿no? Pero si una persona es un poco sensible, digamos, un poco alérgico, sí le puede incomodar, ¿no? Normalmente el ácido sulfúrico es, por ser barato, se usa mucho, digamos, a nivel de plantas de anodizado, ¿no? Ahora, cada uno de estos ácidos puede generar una característica distinta en el óxido de aluminio. ¿Y eso a qué se refiere? Podría tener, por ejemplo, el tamaño de la celda, el tamaño del poro, el tamaño digamos, de las dimensiones de la sección hexagonal pueden ser diferentes con el ácido sulfúrico, con el ácido crómico. Con el ácido sulfúrico y ácido crómico se obtienen las durezas más elevadas, ¿no? Bueno, acá están los detalles, más o menos. En un anodizado con ácido sulfúrico se pueden usar voltajes que van entre 18 a 24 voltios. Un tema bien importante, un parámetro muy importante, es la temperatura, ¿no? La temperatura tiene que ser controlada, digamos, estrictamente, porque si pasamos, digamos, por encima de 18 grados, el aluminio que va siendo anodizado simultáneamente puede ser afectado y simultáneamente se va sellando ese poro. Entonces puede haber un momento que el proceso se detiene, ¿no? Porque ya no puede pasar energía eléctrica. Y eso es porque la corriente, en la medida que va pasando y va aumentando el espesor, se puede transformar en calor. Entonces ahí hay que controlar mucho la temperatura, ¿no? En procesos industriales que son así de envergadura, como lo que han visto en esas imágenes, el sistema de refrigeración que se usa en el reactor es bastante especial, porque todo el sistema es de titanio para poder hacer la refrigeración, porque si estamos manejando una solución de ácido sulfúrico que estamos en promedio 200 gramos por litro, ¿no? Entonces, si usamos una bomba cualquiera, un tubo, digamos, cualquiera de acero, podría ser deteriorado fácilmente, ¿no? Entonces, ahí se usa para todo ese proceso de refrigeración tuberías, bombas que son basadas en titanio. Bueno, hay otros tipos de anodizados, como les digo, con el ácido crómico, con el ácido fosfórico. Esto, las etapas del proceso, ¿no? Ahora lo voy a pasar este PDF. Esto normalmente lo tenía planeado hacerlo en la semana 12, pero hay que ir, creo yo, un poco introduciéndonos en los procesos industriales, ¿no? Estas etapas del proceso, las etapas del proceso son
digamos, sencillos. Hay un tratamiento mecánico que se hace al objeto. Ese tratamiento mecánico es para alisar la superficie, hacer que eliminar impurezas, eliminar rayaduras, hacer que la superficie sea lo más uniformemente posible. Y eso se hace, digamos, después de la extrusión del aluminio. La extrusión del aluminio empieza con un trozo de más o menos unos 50 centímetros de aluminio que puede tener un diámetro de aproximadamente unos 25 centímetros. Se precalienta y se aplica una presión brutal para hacerlo pasar por un molde, ¿no? Por una matriz, y se genera la forma del aluminio, ¿no? Un perfil determinado, una geometría, digamos, larga, pero una sección transversal que puede variar. Entonces, después de ese proceso es lo que viene el tratamiento mecánico para lustrar la superficie. Una vez que esa superficie está ya acondicionada, es mecánicamente, todo mecánicamente, viene una etapa de limpieza de la superficie. La limpieza de la superficie consiste en eliminar grasas, aceites, y una vez que esa superficie ha quedado limpia, se puede iniciar el proceso de anodizado. Entre etapa y etapa hay lo que llamamos lavados, ¿no? Ahorita yo estoy haciendo el desenglose sin incluir esas partes, ¿no? Para pasar de este desengrase hasta este anodizado, hay etapas acá previas, ¿no? Que consiste en lavar los objetos para impedir arrastrar impurezas de una fase hacia otra. Entonces, una vez que se desarrolle el anodizado, podemos tener lo que se llama un sellado, el sellado del óxido de aluminio, o le podemos aplicar un color y luego hacer un sellado, ¿no? Vamos a explicar estas etapas de este proceso para que ustedes puedan tener con claridad cómo es que estos procesos se desarrollan de manera industrial. Entonces, bueno, el tratamiento mecánico ya está, el desengrase, la limpieza de remoción de impurezas de la superficie se puede hacer por distintos mecanismos, ¿no? Se pueden hacer a través de soluciones que son alcalinas, ácidas, o se puede hacer por ultrasonido. Cuando son por soluciones alcalinas, el tratamiento es rápido porque una solución alcalina de manera natural ataca al aluminio, ¿no? Entonces, no se puede prolongar mucho tiempo en este proceso. En soluciones ácidas que contienen agentes tensoactivos, etcétera, se puede también desarrollar y eliminar impurezas de la superficie. También se puede hacer por ultrasonido. El ultrasonido es un mecanismo de eliminación de impurezas de una superficie, como pueden ser aceites y grasas, por usar altas frecuencias. Estamos hablando 20 kilohertz, por ejemplo, 20K. O sea, estamos hablando 20.000, 30.000 hertz de frecuencia, que es una onda que impacta sobre el objeto y desprende cualquier impureza, ¿no? Bueno, aquí rápidamente también aprovecho, con ultrasonido se pueden hacer reacciones químicas, ¿no? El sonido a alta frecuencia, bueno, es energía, ¿no? Total, una reacción química que necesita energía. Se pueden hacer síntesis química usando el sonido, ¿no? Por ejemplo, se pueden preparar perovskitas, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos el proceso, digamos, de manera simplificada. Tenemos los cátodos, son plomo, ya habíamos hablado de eso, y el objeto de interés está en el aluminio, ¿no? Que va como ánodo. Normalmente, el ánodo va en la parte central del proceso. Y aquí tenemos el medio del electrolito, ¿no? Y este electrolito, en la realidad, en un proceso industrial, está recirculando, ¿no? Está pasando por un sistema de refrigeración
para mantener la temperatura. Cuanto más grueso, cuanto más tiempo transcurra para el proceso de anodizado, porque se quieren obtener espesores mucho más gruesos, entonces la temperatura tiene que ser mucho más baja, 5 grados, por ejemplo. Pero mantener 5 grados tampoco no es sencillo, ¿no? Aquí estamos hablando de reactores bastante grandes, entonces tienen un sistema de refrigeración, un sistema de recirculación a través de tuberías de titanio, ¿no? Bombas de titanio para poder manejar esta solución ácida. Bueno, en este proceso de anodizado, hay electrolitos que se usan, por ejemplo, que no tienen una acción disolvente sobre la capa de óxido que se genera. Y a esa capa se le conoce como capa barrera. ¿Por qué? Porque transcurre un tiempo y el proceso se detiene. ¿Por qué? Porque esta capa de óxido que se ha generado no tiene porosidad. No tiene porosidad. Y luego tenemos otros procesos con otros tipos de soluciones que sí tienen la capacidad de atacar al óxido que se ha generado y generarle un poro, ¿no? Y mientras haya un poro, entonces va a haber la posibilidad de conducción de corriente eléctrica. Esta película barrera se puede formar en soluciones de boratos, tartratos, citratos en un rango de pH de 6 a 7. Aquí el crecimiento del óxido es lineal con el voltaje y va a haber, en la medida que transcurre el tiempo, el espesor va incrementándose, el voltaje se va a incrementar porque se va a ver forzado a eso y va a haber un voltaje máximo donde cuando se alcanza ese voltaje máximo, el proceso ya, ya no puede proseguir. ¿Por qué? Porque como la película de óxido, al no dejar pasar suficiente energía eléctrica, va a sufrir recalentamientos locales. La película se va a fracturar. Y si la película se fractura, bueno, ya es una película que tiene la posibilidad de que ingrese agua, ingrese gases y el deterioro del aluminio podría darse, ¿no? Entonces, acá se ve, ¿no? El voltaje en el tiempo va aumentando y uno podría cortar el proceso antes de alcanzar esta condición, ¿no? Entonces, aquí se puede ver cuando ya la película barrera se ha desarrollado lo suficiente y se alcanza el voltaje máximo que podría generarse, bueno, este aluminio se calienta, no se recalienta y la película sufre rajaduras, ¿no? Se resquebraja, ¿no? Y por lo tanto, ya en esa condición la película queda degradada. Y bueno, ahí tenemos el aluminio que va a ir reaccionando con el oxígeno que va a ir desarrollándose en el proceso anódico como consecuencia de la electrólisis del agua. Bueno, esto que ven acá son perfiles de aluminio, ¿no? Todos son procesos automatizados en esta condición. Desde una PC se maneja todo el sistema. Fíjense ustedes, si se han percatado en las imágenes anteriores, todo el sistema de tuberías son de PVC, ¿no? ¿Por qué? Porque acá son soluciones ácidas muy fuertes que se manejan. La película que va a desarrollar la posibilidad de hacer espesores mucho más grandes son las películas porosas, ¿no? En este caso tenemos un electrolito que tiene una acción sobre el óxido, lo va a disolver parcialmente, va a generar una porosidad en la interfase óxido-electrolito. Estos electrolitos pues, pueden ser el ácido sulfúrico, el ácido crómico, etcétera, ¿no? Incluso hasta mezclas también se pueden hacer. Las características de la película pueden ser espesores
que se pueden manejar en varios rangos. Y esto ya también está normalizado, ¿no? Para aplicaciones de uso doméstico, aplicaciones, digamos, en ambientes agresivos. Ya hay ACTMs al respecto, ¿no? Propiedades de resistencia a la abrasión en función de la dureza de la película, resistencia a la corrosión en función de tener el óxido, esta película porosa que ha sido adecuadamente sellada, ¿no? La celda, por naturaleza, es hexagonal con un poro central. Las dimensiones de la celda y del poro van a depender de varios factores: las condiciones del proceso, voltaje, tiempo, temperatura, el tipo del electrolito, la composición del electrolito y el voltaje, ¿no? Con relación a la solución, lo que siempre buscamos es una agitación permanente, ¿no? Y esa agitación se va a dar con la recirculación del electrolito, ¿no? Porque el electrolito, la solución, va a estar recirculando por un proceso de, digamos, por un intercambiador de calor para mantener la temperatura de operación. Y aquí tenemos, digamos, la idea, ¿no? Este es el aluminio y este óxido de aluminio que ha ido generándose durante el proceso de anodizado. Y este poro que está acá, pues posteriormente lo podemos tratar adecuadamente, ¿no? Le podemos imprimir, por ejemplo, un color natural o hacerle un acabado de un color determinado. Bueno, aquí tenemos el tamaño de la celda, el diámetro del poro, el espesor, y todo eso va a estar influenciado con las variables que les he mencionado hace un momento. Y esta es una micrografía de esta película, ¿no? Que se ha formado sobre el aluminio. Una micrografía de esta película está acá. Este es con un microscopio SEM, ¿no? Acá en la UNI tenemos dos SEMs, ¿no? Hay un SEM que ha llegado hace poco, ¿no? Más un SEM, EF-SEM, ¿no? Ese es lo último, y se pueden hacer micrografías para analizar 0.5 micras por 0.5 micras digamos, de dimensión, una cosa increíble, ¿no? Muy, muy pequeñito. Entonces, acá se pueden ver los poros, ¿no? Que se generan en este proceso de anodizado. Entonces, el hombre ha aprendido esto, ¿no? Y ha aprendido a usarlo, y ha aprendido a embellecer, a generar alegría también con todos estos tipos de acabados, de colores que se pueden hacer. Y eso se ve en los celulares, ¿no? Hay chicas que tienen celulares rojos, rosados, etcétera, ¿no? En las laptops también, ¿no? Hay la parte, digamos, en aluminio tipo rojo, en fin, muchos colores que hay. Entonces, estas son algunas características de la celda, ¿no? El diámetro de la celda, el poro, etcétera, ¿no? Y todo esto va a ir influenciado directamente por el tipo de la solución, el voltaje, el control de la temperatura, etcétera. Cuando la película es formada en el proceso, este óxido de aluminio va a generar una porosidad más o menos que tiene un 45% del volumen. O sea, es bastante importante ese volumen de poros, ¿no? Inicialmente, el espesor de la película aumenta rápidamente, pero en el tiempo decrece, ¿no? Porque cada vez que aumenta más el espesor, la capacidad de conducir corriente eléctrica también disminuye. Entonces, si nosotros aplicamos corriente sin controlar la temperatura, entonces lo que nos va a generar es un deterioro de la película. ¿Por qué? Porque la película se va a recalentar con el paso de la energía eléctrica, ¿no? Como si fuera una resistencia, ¿no? Entonces, el objeto, el anodizado, digamos, en una condición que no queremos, se va a ir sellando. Pero ese sellado no es digamos, lo adecuado. Hay una etapa
para hacer eso, ¿no? No en el proceso. En el proceso de anodizado no debe haber sellado, ¿no? Y fíjense ustedes acá el nivel de poros que se generan, ¿no? Estamos hablando de entre 6 a 8 por 10 a la 9 poros por cada centímetro cuadrado. O sea, es una cantidad muy grande de poros, ¿no? Y bueno, ahí tenemos el aluminio, tenemos el óxido que se genera y el poro, ¿no? Es un cilindrito donde este cilindrito adecuadamente manipulado nos puede generar un color brillante, un color mate o acabados con distintos colores, ¿no? Bueno, el comportamiento del voltaje con el tiempo presenta tres zonas, ¿no? Tres zonas. En un proceso, digamos, controlado, donde el electrolito hace su función de atacar al óxido, tenemos el crecimiento del voltaje lineal. Luego tenemos una segunda etapa donde hay el ataque del electrolito al óxido. Y luego ya un voltaje que se establece como estacionario, donde el proceso se va desarrollando en el tiempo, ¿no? Digamos, y va creciendo el espesor de esta película de óxido de aluminio. Son tres etapas, ¿no? Tres etapas que se desarrollan: la zona 1, zona 2, zona 3. Entonces, en la zona 2 es donde se genera el ataque del electrolito y permite que se pueda seguir desarrollando la aplicación de la energía eléctrica. Ahora, en el electrolito nosotros normalmente podemos encontrar, cuando se hace el análisis de la solución, encontramos aluminio, ¿no? Aluminio. Entonces, ¿cómo aparece el aluminio en la solución? Ese es un problema. Ese es un problema. Hace mucho tiempo atrás, ahí en Medellín, las tuberías de desagüe explotaron y parecía que habían regado en las calles. Estoy hablando como 4 cuadras, una cosa así. Parece que habían regado harina de hacer pan, ¿no? Y qué es lo que había pasado, las tuberías se habían, digamos, sellado ya con sulfato de aluminio. Y la empresa estaba buscando a otras empresas para regalar el electrolito, ya que un momentito, por favor. Hola Sara, buenos días. Ya, ya, muy bien Sara, está bien. Ya, gracias. Ya, yo estoy ahorita en clase acá. Estoy acá en la uni, estoy aquí en mi oficina. Ah, ya, muy bien, gracias. Entonces, este problema que le estaba comentando en Medellín, la empresa tuvo que hacerse cargo de todo el arreglo del sistema de desagüe en ese momento, ¿no? Que son como 4 cuadras de tuberías que habían explotado, ¿no? Como consecuencia del sulfato de aluminio que ya se había tapado las tuberías. Y esta empresa estaba buscando a otras empresas para regalar digamos, ¿cómo digamos? Las aguas de enjuague del proceso, ¿no? Y cuando el electrolito en un momento se agota, se cambia un poco y se añade más ácido, ¿no? Y ese sulfato de aluminio podría servir, por ejemplo, no sé, en la industria de cerámicos, etc. Pero no sé si lo habrán conseguido finalmente. El problema era que había un gran impacto en el ambiente si se sacaba ese electrolito y se tiraba al agua, a los sistemas de alcantarillado, ¿no? Porque son electrolitos ácidos. Entonces, ese aluminio tiene dos caminos por los cuales están en la solución. Uno es la disolución química del óxido,
que es atacado por el electrolito de manera natural para generar la porosidad, y otro es a través del poro de la celda, se elimina también aluminio, ¿no? hacia la solución. Y esa contribución es la contribución más importante que hay. Bueno, esto fue lo que nosotros hemos usado en el proceso de haber hecho la tesis con una de las exalumnas de acá en la facultad. Usaron solución de ácido sulfúrico. En este caso, Paola usó entre 180 a 200 gramos por litro. La densidad de la corriente, usamos 1.5 amperios por decímetro cuadrado, voltaje entre 11 a 15, la temperatura entre 18 a 20 grados, la agitación es importante para mantener una solución uniforme en torno a los electrodos, ¿no? Sobre todo en torno al ánodo. Y una velocidad de oxidación de 0.35 micras por minuto fue lo que nosotros logramos más o menos desarrollar, ¿no? Bueno, el electrolito, por ejemplo, el ácido sulfúrico al 15% en peso, tiene un efecto en función del voltaje, ¿no? En función del voltaje sobre los poros, ¿no? Cuanto más voltaje, menos poros, ¿no? Menos poros. Miren, aquí estamos hablando de 10 grados. Y esto es porque a mayor voltaje hay, digamos, un recalentamiento en el óxido, ¿no? Y eso es lo que no queremos, ¿no? Entonces, cuanto más voltaje, bueno, el nivel de poros se va reduciendo. Con ácido crómico al 3%, miren ustedes, el nivel de porosidad decrece rápidamente, ¿no? Decrece rápidamente. Y esta es una temperatura, estamos hablando de 49 grados, ¿no? En la medida que aumentamos el voltaje, bueno, va a ir disminuyendo ese nivel, ¿no? Bueno, con ácido oxálico también se puede ver que en todos estos casos donde se aumenta el voltaje con la finalidad de hacer pasar más corriente, bueno, se corre el riesgo también de que se reduzca el nivel de porosidad, ¿no? Por eso va a haber una condición, digamos, óptima en la cual este proceso se va a desarrollar, ¿no? Bueno, esta es una gráfica de la tabla anterior. Esto es muy importante. Fíjense ustedes acá la influencia que tiene la calidad del aluminio sobre el anodizado. El aluminio, cuanto más puro es mucho más interesante para hacer el proceso de anodizado. Y aquí se puede ver el caso ¿no? Está en amarillo. El nivel del espesor es mucho mayor en todos los otros casos donde donde el aluminio está más, digamos, aleado, ¿no? Fíjense ustedes, este aluminio que tiene 4% de cobre, 0.9% de magnesio, 0.6% de manganeso, no se obtienen espesores importantes, ¿no? ¿Correcto? Entonces, por más tiempo que le des, no va a haber, y más aún, el acabado que puede tener va a ser con deficiencias, porque el ácido sulfúrico, la solución, el electrolito, digamos, ataca muy fácilmente al cobre, por ejemplo, pero no necesariamente ataca con igual intensidad al magnesio o al manganeso. Y podrían haber otros metales donde en este caso el ácido sulfúrico no lo ataca porque, bueno, no lo puede disolver, ¿no? Entonces, cuando se hace posteriormente un acabado, por ejemplo, con un color determinado, que no sea negro, se va a poder observar, digamos, manchas, ¿no? Y si hay más cobre, entonces el electrolito ataca mucho más intensamente y va a generar ya no poros, ¿no? Sino ya, digamos, cavidades, ¿no? Y ya deteriora, degrada la superficie y le hace perder valor, ¿no? Entonces,
Cuanto más puro el aluminio, mucho mejor, ¿no? La superficie va a ser, digamos, de un acabado uniforme. Ya se puede ver la masa en términos de el tiempo, ¿no? Con ácido sulfúrico al 5% y con ácido sulfúrico al 20%. De lo que han visto ustedes, más o menos lo que hemos utilizado nosotros ha sido entre 18 a 20%. Y bueno, por ahí alguien dice, pero ¿y por qué no usa 5%, no? Si hay mayor masa, eh, en términos de la generación del óxido. Bueno, parece interesante poder hacerlo a 5%, ¿no? Pero desde un punto de vista de industria no se hace, ¿no? No se hace, lo que se hace normalmente es entre 15 a 20%. ¿Y por qué no se hace? Porque no es conveniente en un proceso estar aplicando a cada momento ácido, ¿no? Lo que queremos es tener un electrolito estable en el tiempo, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo se remueve una cierta cantidad de solución y se reemplaza con una nueva, ¿no? Entonces, de esa manera el proceso es cómo se trabaja y cómo se conduce. Entonces, si tengo el 5%, sí podría dar tal vez la primera carga que pasa al proceso, podría pasar muy bien, pero la segunda de repente ya va a ser deficiente, ¿no? Va a haber deficiencias porque la solución se va empobreciendo, ¿no? Bueno, esta es la influencia de la temperatura, ¿no? Si incrementa la temperatura, el nivel de masa, bueno, el proceso cae, pues, ¿no? Cae. Cae porque se va sellando, ¿no? Se va sellando los poros y por lo tanto, al no haber paso de corriente eléctrica, bueno, pues ya no hay nada, ¿no? De manera general tenemos esto, ¿no? La reacción global aluminio en presencia de agua, la alúmina más hidrógeno, ¿no? Este es en el cátodo. Entonces, este es el proceso global, ¿no? Que se puede desglosar en partes de cómo es que se va dando todo el proceso. Entonces, acá en la interfase óxido-electrolito tenemos el aluminio con el agua, tenemos el óxido de aluminio, la formación de la película, este aluminio, digamos, es atacado, es oxidado por el paso de la corriente eléctrica con el oxígeno, ¿no? Y bueno, la evolución de hidrógeno en el proceso. El proceso, la etapa de sellado de este proceso se hace con agua desmineralizada, ¿no? O agua desionizada, más o menos entre 95 a 100 grados, ¿no? Y lo que sucede acá es que el agua a temperatura elevada ingresa en el poro y reacciona con la alúmina y forma lo que se llama un compuesto como bohemita, ¿no? Este compuesto se llama bohemita. Y más o menos estamos hablando acá de 2 a 3 micras por minuto, ¿no? Acá. Entonces, si ustedes tienen 10 micras, ya más o menos pueden saber qué tiempo se puede emplear en esta etapa, ¿no? Y aquí se puede ver el tiempo de sellado a un espesor de 10 micras con agua destilada y con acetato de níquel o acetato de cobalto. Miren, con este acetato se obtiene un sellado mucho más rápido, prácticamente en 10 minutos está sellado, ¿no? Al 100%, mientras que en 10 minutos con agua destilada está más o menos alrededor de 85%, una cosa así, ¿no? Entonces, en el sellado también se pueden emplear algunos tipos de sales, ¿no? Para mejorar, acortar tiempos. Lo que sucede acá es que al haber una sal, la sal también ingresa en el poro, ¿no? Y lo sella, digamos,
mucho más rápido que tener solamente agua. Bueno, este es el efecto de la temperatura con relación al porcentaje de sellado. Cuando la temperatura es, digamos, muy baja, se pueden, digamos, puede tomar mucho tiempo hacer el sellado, ¿no? Y podría ser deficiente, porque, digamos, el poro puede no captar el nivel de agua necesario, y pueden haber vacíos en los poros, ¿no? Y aquí está también con los niveles de pH, ¿no? Normalmente este sellado está entre 6 a 7 de pH, ¿no? Bueno, el coloreado se puede hacer por inmersión y se puede hacer también con corriente eléctrica, ¿no? Y eso ya va a depender de la composición de la solución del colorante, ¿no? Se puede hacer por inmersión. Nosotros lo hemos hecho por inmersión, ¿no? En ese momento. Y aquí hemos usado más o menos el colorante entre 4 a 5 gramos por litro, un pH entre 5 a 6.6, la temperatura entre 50 a 60 grados, un tiempo de 10 a 30 minutos, 2 minutos por cada micra, ¿no? Y el consumo del colorante fue más o menos entre 15 a 20 miligramos por cada decímetro cuadrado. Entonces, en esa época, yo quise probar el carmín, ¿no? Que acá se produce bastante, pero ya no hubo tiempo para hacer eso. Bueno, los factores a considerar en el proceso de coloración, la calidad de una coloración va a depender de varios factores, ¿no? Uno de ellos es la solidez frente a la luz, ¿no? La resistencia al calor, ¿no? Del colorante, la resistencia a ser lavado, ¿no? Tienes un termo que llevas tu comida, entonces ese termo cuando regresa se lava, ¿no? Y ese color debe seguir permaneciendo, ¿no? Entonces, resistencia al lavado con detergentes, ¿no? Resistencia al lavado con agua fría, agua caliente. Otro aspecto, ¿no? Muy importante, la toxicidad, ¿no? Del colorante, ¿no? La calidad del aluminio es otro aspecto importante, ¿no? Un aluminio puede ser irresponsable, que a veces pueden usar aluminios reciclados, ¿no? Calidad del agua, temperatura, pH, concentración, tiempo, etcétera, son varios factores que influyen durante la etapa de coloración. Esto fue lo que nosotros hicimos en esa época, ¿no? Usamos un decímetro cuadrado como probeta para hacer el anodizado, ¿no? Acá. Aquí, bueno, estaban algunos colores ensayándose, hasta que, bueno, ya se pudo, miren, aquí como que todavía, no sé, algo pasaba. Y aquí, miren, esta es una probeta 113. Esto sí ya era muy bonito. Este era como si fuese un vidrio encima de este color, ¿no? Como vidriado. Y miren acá, este mismo proceso se ha aplicado simultáneamente digamos, al aluminio. A este aluminio que está acá, nosotros lo hemos rayado acá ¿cómo se llama esto? Con lija, ¿no? Con lija. Y la otra superficie lo hemos, digamos, la otra parte lo hemos mantenido intacto. Y cómo acá se puede ver la influencia de la característica de la superficie, ¿no? Mire, ha sido anodizado y ha sido coloreado, pero la respuesta es distinta, ¿no? Entonces, la calidad de la superficie influye mucho en el acabado, ¿no? Y acá se puede ver, digamos, este es perfecto, ¿no? Aquí hicimos colores rojos, azules. En ese momento me parece que tenía colorantes para oro también. Verde también parece que se hizo. Bueno, aquí está la dureza, de cómo la dureza se ve afectada, vemos el incremento en la medida que transcurre el tiempo, ¿no? Entonces, hemos ido evaluando esta dureza en la medida que ha ido transcurriendo el proceso. Es decir,
haces a 30 minutos, bueno, lo secas, lo limpias y todo lo demás, y vas a un durómetro y se mide la dureza, ¿no? Eso lo hacíamos en ciencia. Miren, estos acabados brillantes, este es un acabado natural. Bueno, hay una gran variedad de colores que se pueden aplicar. Las aplicaciones, ni hablar, ¿no? Industria automotriz, metalmecánica, arquitectura, en la decoración de interiores, exteriores, en la industria sanitaria, en la industria de los cosméticos, en la industria farmacéutica, aeronáutica, espacial, en fin, una enorme variedad de opciones de aplicación que tiene, ¿no? Y esto fue lo que hicimos en ese momento, ¿no? Esto fue un proyecto que se hizo en ese momento. Adquirimos esto, el Fuente Poder. Todo este ambiente fue recuperado. Aquí está el reactor para el anodizado. Bueno, estas eran las fotos de Paola. Se saca el plomo. Bueno, ahí al inicio, ¿no? Cuando estaba probando, un poco ensayando cómo debería de hacerse. Bueno, aquí estamos probando los colorantes, ¿no? Ensayando un poco los colorantes. Bueno, estas eran clases que hacía para ella, para que pueda consolidar, ¿no? Las ideas y poder ir trabajando sola, ¿no? Tenemos, bueno, estos son algunos colorantes que hemos estado usando, ¿no? Controlando la temperatura para que se pueda dar el acabado que se quería, ¿no? Este es el durómetro. Acá se puede ver una placa que usábamos para medir la dureza, ¿no? de la película que se va formando, ¿no? Eso está en ciencias, en el laboratorio del actual vicerrector de investigación. Bueno, la parte experimental, Paola ya lo aprendió a desarrollar, lo hizo. Estas son algunas imágenes de procesos industriales. Como les menciono, hay procesos que tienen este tipo cuando manejan perfiles, pero los perfiles también se pueden manejar en reactores verticales, ¿no? Como lo hacen en Colombia, ¿no? Esta es la etapa de sellado, donde se va a tener el acabado, en este caso en color natural, ¿no? Bueno, sus aplicaciones en edificios, ni hablar, ¿no? En la industria de la aviación, ni hablar. El aluminio se construyen aviones con aluminio porque el aluminio tiene alta resistencia y tiene baja densidad, ¿no? Si fuera de acero, solo no volaría, ¿no? Ese es el avión. Es un video. Bueno, en la estación internacional ni hablar, ¿no? Es aluminio anodizado de gran espesor, ¿no? Bueno, en las Voyager, ¿no? Viajeros 1 y 2, ahí tenemos esto, ¿no? Aquí en este disco, cuando algún día lo encuentran seres inteligentes de otro mundo, podrán saber de dónde salió esta nave, ¿no? Aquí esta es como una grabadora acá. Aquí tienen voces grabadas supuestamente que representan a la humanidad, ¿no? Y dentro de esas voces hay una voz de una cuqueña, ¿no? Este es aluminio anodizado, tiene más de 1000 micras. Esta nave. Hace ya más de 40 años que fue lanzada esta nave, ¿no? Muy bien.
¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? Sí, Sí, profe. profesor. Sí, Muy profesor. bien, gracias. Vamos a ver este video. Estos son perfiles de aluminio, ¿no? Aquí estamos viendo ya el aluminio, ya el perfil, ¿no? Definido, pero hay otros videos donde, de hecho, que esta planta tiene la parte de extrusión del aluminio, ¿no? Para dar la forma.
Esta es producción de hidrógeno sobre el plomo. Acá están las etapas de sellado, ¿no? Sellado natural, ¿no? Esa es la etapa ya de descarga, ¿no? Muy interesante este proceso. Hay otros videos también que de repente ustedes pueden hurgar un poco más, tal vez un poquito más explicado, ¿no? Son pocos los videos donde puede uno encontrar
videos que son hechos por la misma empresa que da a conocer su proceso, ¿no? Pero bien interesante este proceso completamente automatizado, ¿no? Ya está programado cada proceso, el tiempo que debe tomar y por sí solo se maneja desde una PC, ¿no? Yo lo voy a pasar, estoy acá, estaba programada para hacerlo en la semana 12, pero dije, voy a darle un poco más de acción en el tema, ¿no? Luego vamos a ver también, por ejemplo, lo que es el proceso de cromo, de cromado, vamos a ver lo que es proceso de tratamiento de efluentes, vamos a ver varias industrias que están en el ámbito de la electroquímica, ¿no? ¿Algún comentario, jóvenes? Joshua, ¿algún comentario? No, profesor. Está bien. Christopher Alarcón, ¿algún comentario que deseas hacer? Todo bien, profesor. Interesante esta parte.